Muy buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Cadena y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los generadores eléctricos. A continuación vamos a ver lo que corresponde a todos los principios de funcionamiento y sus demás equipamientos con respecto a lo que tenga que ver con el tema de los generadores. Para empezar, vamos a saber qué es un generador eléctrico. Un generador eléctrico es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales, los cuales vamos a ver a continuación, que son el rotor, el estator y entre otros, que ya vamos a topar el tema en unos minutos. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético para que el otro lo transforme en electricidad. Los generadores se diferencian según el tipo de corriente que producen, dando lugar a dos grandes grupos de alternadores y dínamos. Los alternadores generan electricidad y los dínamos generan una electricidad en el sentido corriente, mientras que la otra obviamente es alterna. ¿Ya? Corriente continua y corriente alterna. La diferencia entre alternadores del uno hacia el otro. Dentro de sus principios, a breve repaso, se dice que los generadores eléctricos funcionan según el principio fundamental de la inducción electromecánica, descubierto por Michael Faraday en 1831. Este principio establece que cuando un conducto se mueve a través del campo magnético o un campo magnético alrededor del conducto cambia, se induce una corriente eléctrica en el conductor. Este proceso es la base de cómo los generadores convierten energía mecánica en energía eléctrica. Principios como inducción electromecánica, la ley de Faraday de la inducción electromecánica, lo que correspondería, por ejemplo, dentro de esta ley es que establece que la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es proporcional a la tasa de cambio de flujo magnético a través del circuito. Ahora vamos a repasar lo que es las partes antes de continuar con el resto de información relacionada a este tema. Dentro de sus partes tenemos de un generador de corriente, lo que es básico, un motor, un rotor o armadura, un estator, un sistema de combustible, el regulador de voltaje, el cargador de batería, sistemas de enfriamiento, sistema de lubricación, panel de control y una carcasa. Esto en cuanto para este diseño, obviamente, como ya se lo había nombrado, sus diferentes piezas están ahí presentes y varían según el modelo o el diseño que esté planteado el generador. Dentro del esquema nosotros tenemos desglosado lo que es dos tipos, corriente continua y corriente alterna. Dentro de la corriente continua, por ejemplo, a lo que habíamos hablado, a la cual suministramos energía mecánica y la transforma en energía eléctrica en corriente continua, valga la redundancia. ¿Qué encontramos aquí? Generador de corriente continua con excitación independiente, generador Shunt, generador serie, generador compound. Algunas características o algunos ejemplos de lo que corresponde a este tipo de corriente. Y en cambio, en cuanto a corriente alterna, encontramos lo que es hay dos tipos, monofásicos y trifásicos. ¿Cuáles son las semejanzas? Mucho menos peligroso que la corriente alterna en cuanto a corriente continua. No existe el efecto pelicular. Se necesita menos cantidad de cable. Mejor utilización de los aparatos que pueden soportar. Las diferencias no se pueden transportar a grandes distancias sin que caiga demasiado la tensión.
es más peligrosa que cuando se manejan altos voltajes. Y la interrupción de la corriente continua presenta más problemas que la de la corriente alterna. Dentro de las características principales de los generadores eléctricos están, a breve rasgo, la energía de entrada y salida, potencial nominal, eficiencia, regulación de voltaje, frecuencia de salida, capacidad de arranque. Dentro de los componentes y funcionamientos principales de un generador eléctrico tenemos, como lo decíamos, el rotor, el estator, sistema de refrigeración, sistema de excitación, entre otros. Sistema de regulador de voltaje, sistema de control de y protección. Dentro del funcionamiento del generador, en breve resumen, se diría que en un trayecto donde el rotor del generador es impulsado por una fuente de energía mecánica, sea como un motor a diésel o una turbina eólica, gira dentro del estator. Si hay un sistema de excitación, se creará un campo magnético en el rotor. Siguiendo con lo que es el proceso en la inducción electromecánica, el movimiento del rotor en el campo magnético del estator crea una corriente en el devanado, según el principio de inducción electromecánica de Faraday. En un generador de corriente alterna, la corriente inducida en los dévanos del estator cambia de dirección y magnitud a medida que gira el rotor, generando así corriente alterna. En un generador de corriente continua, los diodos rectificadores convierten la corriente alterna inducida en corriente continua. Y la salida de electricidad es que generada en el estator se transmite a través de cables y conectores a los dispositivos y aparatos que consumirán electricidad. Regulación y control. El regulador de voltaje controla el voltaje de salida y ajusta el campo magnético del rotor para mantener un voltaje de salida constante. Y establece que abajo diversas condiciones de carga. Eficiencia y mantenimiento. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta aquí? Que pues obviamente tiene que estar en eficiencia del generador. ¿Qué factores afectan la eficiencia? Importancia de la eficiencia. Mantenimiento de generadores eléctricos es crucial para garantizar la fiabilidad y la durabilidad del generador a lo largo del tiempo. Incluye una serie de actividades preventivas y correctivas, como cuáles programación de mantenimiento, inspecciones visuales y limpieza, pruebas de funcionamiento, sistemas de monitoreo y control, entre otras. En sus aplicaciones industriales, estos tienen numerosas aplicaciones en torno industriales debido a su capacidad de proporcionar energía eléctrica confiable y continua. ¿En qué aspectos? Respaldo de emergencia en plantas industriales, en sectores operacionales de perforación y extracción, en la minería, en la construcción, en la industria manufacturera, en hospitales y centros de salud, en telecomunicaciones, en eventos y entretenimiento como cines, como lugares donde haya conciertos entre sí. Agricultura, obviamente también necesitamos la movilización rural y ahí es crucial tener generadores. Dentro del transporte mismo, en aeropuertos, en estaciones de tren, etcétera. ¿Ha habido avances y tendencias últimamente y cambios cruciales? Sí, porque hemos visto avances importantes en cuanto a que podemos encontrar generadores de alta potencia con menor tamaño que hace años simplemente se veía de menor capacidad y menor potencia con mayor tamaño. Existen ahora, gracias a la tecnología, piezas más pequeñas, más compactas, pero que al final dan un rendimiento más equilibrado. Como lo decía, gracias a la tecnología, pues hemos logrado tener mayor eficiencia, hemos logrado tener integración con energías renovables, o sea que estamos siendo más amigables con el ambiente, menor tamaño y peso, reducción de emisiones y mayor sostenibilidad. Todo, todo aspecto positivo que se puede decir de esto
se lo ve reflejado tanto en en lo físico como también eh, en lo exponencialmente que se presente hacia hacia el uso de desarrollo de un trabajo industrial que lo necesite y que al final no sea un contaminante, ni tampoco sufra un desgaste y que cumpla con los estándares que actualmente la normativa lo rige. Entonces, gracias a esas mejoras y avances tecnológicos, podemos ser más productivos, con menos contaminación, menos daño ambiental, en menor tamaño y con mayores facilidades y capacidades que de eso se encarga la tecnología ahora, en brindarle más facilidades al consumidor o a la persona que necesite para desempeñar mejor un trabajo. Últimamente también podemos conocer sistemas de digitalización. Podemos ver que pues ahora son la mayoría automáticos y pues de a poco podemos ver el avance de tecnología que a futuro podrían ser inteligentes y ya no necesitarían de la presencia de un humano para estar constantemente ahí a cargo. Entonces, gracias a la tecnología, pues los dispositivos de ahora, aparte de ser máquinas básicas, son máquinas que vienen con un nivel de inteligencia que podrían a lo largo cambiar mucho más el uso diario del perfil de un humano. Como conclusiones, se puede decir que se pudo elaborar un diagrama de una máquina generadora que al realizar este video explicativo demostró su funcionamiento, sus partes, sus componentes, su punto de vista en cuanto a tecnología y todo lo que tenga que ver relacionado a esto, gracias a escoger este tema. Se dio una introducción y una explicación en cuanto a generadores eléctricos, los tipos, las características, ventajas, desventajas. Hablamos de los principios y bueno, pues en cuanto a eso, vamos a reforzar un poco más el tema con un pequeño video para que pues cualquier duda que se tenga se lo aclare ahí. Muy bien, y pues ya con esto finalizamos lo que es la exposición. Le agradezco la atención prestada, ingeniero, y pues eh, cualquier duda o consulta que aún quede pendiente, pues me sepa disculpar. Y eso, pues muchas gracias.